Charles Davis Lawson nació en Lawrenceville, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de mayo de 1886. En 1911 conoció a la mujer la cual se convertiría en su esposa en ese mismo año. Fanny Mendring nació el día 13 de octubre de 1892 en el condado de Stokes, también ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Durante sus primeros 7 años de matrimonio vivieron en Lawrenceville, donde nacieron 3 de sus 8 hijos, Mary, Arthur y William, quien lamentablemente enfermaría y en el año de 1920 perdería la vida a la edad de 6 años. Tiempo después del nacimiento de William, llegaron los otros 5 hijos del matrimonio, Carrie, Mabel, James, Raymond y la pequeña Mary Lou. En 1918 decide mudarse junto con su familia a Germantown, lugar donde también vivían sus hermanos Marion y Elijah. Los Lawson eran conocidos por ser una familia de agricultores arrendatarios de tabaco. Gracias a esto, lograron ahorrar durante algunos años el suficiente dinero de adquirir en el año de 1927 su propia granja en Broad Cove Road. En vísperas de la Navidad del año 1929, Charlie llevó a su esposa e hijos a comprar ropa nueva y realizarse algo que para las personas dedicadas al campo en esa época podría ser inusual: tomarse una fotografía familiar. Sin embargo, era un lujo que Charles podía darse, pues era considerado uno de los agricultores más pudientes de la comunidad. Tomarse una fotografía familiar puede resultar un acto bastante normal, pero para la familia Lawson se convertiría en una fotografía con una historia bastante aterradora. Sería el día 25 de diciembre que Charlie convertiría una fecha de felicidad y festejo en un día sangriento. Esa tarde, Charlie decide enviar a su hijo Arthur al pueblo para realizar algunos encargos fuera de la granja, tiempo en el que el hombre aprovecharía para cometer terribles actos en contra de su esposa y sus otros 6 hijos. Sus primeras víctimas fueron sus 2 hijas Mabel y Carrie, de 7 y 12 años, a las cuales esperó y disparó cerca del almacén de tabaco mientras las pequeñas se dirigían a casa de algunos familiares. Se cree que para asegurarse de que estuvieran realmente muertas, les pegó en la cabeza con una pala y escondió los cuerpos dentro del mismo lugar. Minutos más tarde, el hombre entró a casa donde encontró a su esposa en el porche y le disparó. Fanny tenía 37 años al momento de los hechos. Los menores que se encontraban en casa escucharon el disparo e intentaron esconderse, pero fue en vano. Después de asesinar a su esposa, Charlie arremetió en contra de su hija, Mary, de 17 años, a quien le disparó, mientras James y Raymond, de 7 y 4 años, trataban de esconderse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él los encontrara y corrieran con la misma suerte que su madre y sus hermanas. Finalmente, el hombre tomó a la menor de sus hijas, la pequeña Mary Lou de 4 meses, a quien se cree asesinó a golpes. Habiendo terminado de cometer terrible acto, el hombre tomó uno a uno los cuerpos y los fue llevando al almacén, donde ya se encontraban sus 2 primeras víctimas. Los acostó en el piso, colocó una piedra debajo de sus cabezas y acomodó sus manos sobre su pecho. Charlie tomó su escopeta y salió del lugar dirigiéndose al bosque, donde estuvo algunos minutos caminando antes de pegarse un tiro y perder la vida. Minutos más tarde, Arthur llegaría a casa, donde encontraría grandes manchas de sangre y los muebles tirados como si fuera la escena de una fuerte pelea. Sin embargo, no había nadie dentro de su hogar. El chico salió siguiendo unas huellas marcadas con sangre que se dirigían al almacén de tabaco, donde él y algunos familiares que habían acudido al lugar motivados por el sonar de los disparos, hicieron un hallazgo aterrador. Al escuchar el disparo que le quitaría la vida a Charlie, Arthur se dirigió al bosque, donde encontró a su padre tirado junto a un árbol. En el sitio también se hallaron algunas cartas y huellas marcadas sobre la nieve que indicaban que el hombre había estado dando vueltas antes de suicidarse. Fueron varias las hipótesis que se manejaron alrededor del horrible suceso, pero fueron 2 de ellas las que más fuerzas tomaron y resultaron ser bastante oscuras. La primera de ellas apuntaba a que todo había sido ocasionado por un problema mental que Charles tenía. Esto provocado por un golpe en la cabeza que el hombre se había llevado después de un accidente. Quienes apoyaban esta hipótesis decían que el hombre desde aquel incidente tenía un comportamiento errático, acompañado de fuertes dolores de cabeza e insomnio.
Se dice que el hombre visitó varias veces al médico, sin embargo, no se sabe si lo que el doctor le recetaba surtió efecto. La segunda de las teorías fue aún más aberrante, pues en esta versión se hablaba del embarazo de Mary, la hija mayor de los Lawson. A consecuencia del abuso realizado por parte de su padre, del cual Fanny tenía conocimiento. Años más tarde, una mujer que era parte de la familia de Charles declararía que Fanny temía que hubiese una relación de incesto entre su hija y su esposo. Es por eso que muchos apuntaron a que Charles tomó la decisión de acabar con la vida de su familia. A pesar de que han pasado ya más de 90 años, no ha sido posible saber cuál fue la verdadera razón por la cual el hombre decidió terminar esa Navidad con su vida y la de su familia. Los 8 cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Browder el día 27 de diciembre de 1929, en un funeral donde asistieron familiares, amigos y miembros de la prensa del lugar. Un dato curioso del funeral de los Lawson fue que a pesar de ser 8 los cuerpos que se enterrarían, solo se presentaron 7 ataúdes, pues la pequeña Mary Lou fue colocada dentro del mismo féretro que su madre, a manera de que simulara estarla abrazando. Pocos días después de que se le diera el último adiós a la familia, uno de los hermanos de Charlie, Marion Lawson, decidió abrir las puertas de la casa donde se llevaron a cabo los asesinatos. Esto como atracción turística, dando tours macabros donde se mostraba la casa tal cual había sido encontrada por la policía. Era común ver manchas de sangre y los muebles tirados, algo que llamó la atención de muchos curiosos, quienes iban a tomarse fotografías en la escena del crimen. Arthur, quien el día de los hechos tenía 16 años, fue el único sobreviviente de la masacre, pero a pesar de estar con vida, no le fue tan bien, pues era más que obvio que perdería la granja familiar. Cayó en el alcoholismo y perdió la vida finalmente en un accidente automovilístico en 1945 a la edad de 32 años, dejando en la orfandad a 4 hijos que se quedaron a cargo de su esposa. De la granja de los Lawson se sabe que la casa fue derribada y la propiedad quedó en manos de personas de las cuales no se sabe la identidad y no está abierta al público. No ahora, pero en los próximos años será en una tierra mejor. Leeremos el significado de nuestras lágrimas y en algún momento entenderemos bien. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba contenido al canal. También puedes dejarme tu opinión en la cajita de comentarios. Gracias y hasta la próxima.